parece abrimos un turno de preguntas y de conversación. Siempre también se incorpora. Sí, siempre, claro. Los dos ponentes. Sí. Bueno, pues empezamos, Alberto. Bueno, muchas gracias al doctor. La verdad es que es un lujo, ¿no? Tener este rato, compartir, es un lujo. No lo podría repetir muchas veces. Sí. Me queda. Yo comparto todo lo que se ha hecho, por si fuera poco. Añado una preocupación adicional, que seguro que los dos, particularmente Ramón, por la historia política, puede abordar con solvencia. Y es el contexto europeo. En el pasado, hasta hace no tanto, teníamos la sensación de que el contexto europeo, por su propia dinámica de integración, ayudaba a plantearnos en España soluciones federales a problemas, aunque solo fuera por mera similitud, por contagio de una pulsión hacia la integración federal de Europa. Bueno, este contexto ha cambiado radicalmente. Y las fuerzas políticas que ahora emergen, y alguna fuerza externa interesada en que emerjan, bueno, en este momento dos, Trump y Putin, financian, intervienen, se involucran por vías de todo tipo en dinamitar no solo las pulsiones federales de la Unión Europea, sino en sabotear todo lo que puedan los estados que la componen. Y ninguno de los dos polos desconoce cuáles son las tensiones en España. Las saben muy bien, las conocen muy bien. Por tanto, me gustaría, en fin, introducir este elemento de reflexión, porque añade una dificultad, creo yo, personalmente, aún mayor que en el pasado, que no sé, y nadie atisba, no ya internamente por la dinámica interior, sino también por la dinámica exterior, en qué dirección va a ir. Por tanto, el momento... Sí. Déjame, Alberto, decirte que, vamos a ver, yo comparto plenamente, sigo muy de cerca todo lo que está pasando en Europa y comparto plenamente con todos vosotros lo que yo llamaría un horizonte hostil, adverso, totalmente adverso en el ámbito geopolítico, geoeconómico, en todos los planos para Europa, todo. Tenemos una situación, yo diría que dramática, ¿no? Pero fíjate que el principal problema de la reacción europea a estas hostilidades en todos los planos es interno, porque la composición política actual del Consejo, 18 gobiernos del PP, 4 con presencia socialdemócrata, el resto populistas. Yo llamaría nacionalpopulistas a las fuerzas políticas que todos conocemos en Eslovaquia, en Hungría, en Polonia, en Chequia, en Italia, quizás en Francia, bueno, no sigo, ¿no? Y hay un 26% de representación política en el Parlamento Europeo, a la que, por otra parte, el señor Weber, que es el presidente del Grupo Popular, es bastante proclive, rompiendo el equilibrio de las 4 grandes fuerzas europeístas que siempre han construido Europa, sobre todo las dos, socialdemócratas y populares, más liberales y verdes. Ese equilibrio se está rompiendo porque él, Weber, que tiene además una tensión interna con el propio PP alemán, etc., tiende a incorporar las enmiendas del grupo RC y de los populistas, a incorporarlas a los rapports, y entonces eso está rompiendo todos los equilibrios, porque las enmiendas de los otros son más fáciles de asumir que las enmiendas que presentamos socialistas, etc. Bueno, no me detengo en detalles, pero hay una composición política claramente contraria a la Unión Europea, porque los esfuerzos que tiene que hacer Europa frente a este horizonte hostil reclama lo que yo llamaría una mayor integración federal. Todo. Pongamos el informe de la ley, que implica un esfuerzo en innovación, en investigación, en productividad, etc.
Pues imagínate lo que significa poner de acuerdo a 50 centros de innovación y de investigación en las universidades y en los centros de innovación europeos. En materia, pongamos, tecnologías cuánticas. ¡Pam! A ver, ¿cuántas hay? 50. Hay que ordenarlas, hay que coordinarlas. Bueno, no hay manera de coordinarlas, porque salvo que los estados renuncien a su capacidad de gestión de sus centros tecnológicos y los sometan a proyectos europeos, ¿no? Pues esto no lo hacemos. Pero mañana va a haber que construir una industria militar para la defensa europea. ¿Dónde hacemos el submarino? ¿En Tolón? ¿En los astilleros franceses? ¿O en Ferrol? ¿O en los astilleros italianos? Entonces, y así podríamos seguir. Es decir, hay una enorme tentación neonacionalista en toda la Unión Europea y, por el contrario, todas las necesidades que se plantean en todos los planos implican, no digamos en política exterior, todo lo que estamos señalando, implican una reforma federal europea. Esa reforma federal no es posible en este momento. Todas las pretensiones de hacer una reforma de los tratados, esto es utopía pura, porque si abres el melón de los tratados constitucionales europeos, te mete la mano todos los think tanks nacionalistas que están proponiendo una deconstrucción de la Unión Europea hacia la superación de los elementos de integración que tiene. En fin, yo he leído los papeles que han hecho los think tanks polacos y húngaros, son verdaderamente alarmantes, hasta el punto de que prácticamente el Parlamento Europeo casi estaría ya, es decir, es una unión supranacional, punto y punto. En gran parte reivindicando soberanía nacional, punto. Soberanía nacional. Es curioso porque esto responde a varios factores ideológicos. En Francia muchos interpretan que el demos democrático solo se construye sobre la base de la nación, que no hay demos europeo para explicar y justificar la democracia europea, pero los del este tienen el complejo anti-URSS, que les tuvo 50 años bajo la bota y dicen que no quieren una Unión Europea que sustituya a la vieja URSS que absorbe o suprime la nación. Es decir, que los componentes históricos y argumentales de cada país, pero son opiniones públicas, que sí que votan y que están configurando gobiernos. Entonces, tenemos un problema muy serio porque la respuesta europea está lastrada por una opinión. El tema migratorio es un buen ejemplo. El tema migratorio, Europa se está suicidando. No queremos inmigrantes. Y los necesitamos como respirar. Entonces, no hay manera de articular. Yo he propuesto ahora a la Unión Europea, porque tenemos una fundación que trabaja con ellos, yo he propuesto ahora que hay una oportunidad win-win con la inmigración latinoamericana, porque Trump los echa atados de pies y manos en aviones a sus países de origen, O El Salvador. o a El Salvador a la cárcel, efectivamente, la cárcel es de Bukele, y entonces la cadena humana, que era enorme, que subía por el Dairén, por la selva panameña, o por los aeropuertos de Nicaragua, que también los aceptaba y los metía luego en la frontera, tal, esa presión humana que había en la frontera sur de Estados Unidos con México ha desaparecido. No van. La gente está acojonada. Entonces, yo he planteado a la Unión Europea la posibilidad de hacer, estuve con el SEA hace poco, con el Servicio Exterior, ¿por qué en la cumbre que vamos a celebrar ahora, el día 9 de noviembre, en Santa Marta, en Cartagena, que va a haber una reunión VCLAC, no plantea Europa a América Latina un abrazo fraternal de acogida a la inmigración que Estados Unidos está echando? Porque los necesitamos. Y porque tenemos una experiencia en España maravillosa con la inmigración latinoamericana. En Euskadi, de los 25.000 inmigrantes que llegan cada año, 18.000 son latinoamericanos. Entonces yo decía, ¿por qué no? Porque ya no solamente en España, ¿por qué no en otros países de Europa aceptamos la inmigración? Porque además, en fin, todo el tema de los cuidados famoso permitiría que una señora o un señor paraguayo o ecuatoriano pueda atender a un viejito austríaco, porque con el teléfono le dice si quiere quitarse el pijama o si quiere comer. Hoy en día se puede comunicar todo. No es tan fácil como en España, cierto, pero se puede. Entonces, una propuesta de acogida migratoria a esa cadena humana es win-win. Es una operación que a Europa le vendría y además nos presentaría como amigos fraternos de los latinoamericanos, ¿no? Me dijeron, ni se te ocurra.
Bueno, debe tener el recuerdo de los sirios y nervios, ¿no? Claro, es que ningún país europeo está dispuesto a admitir un acuerdo migratorio que establezca apertura de consulados y, por tanto, acogida ordenada e inserción social y laboral de esas personas. Me estoy enrollando. Lo que quiero decir finalmente es que la única esperanza, Alberto, que tiene esta historia que estamos señalando es las cooperaciones reforzadas. No va a haber más remedio. O Europa es capaz de articular bloques capaces de abordar objetivos, por ejemplo el sistema militar, por coincidencia de países, aunque seamos 17 o seamos 15 o tal, o si no, no habrá manera de que Europa responda a los retos que son existenciales, son existenciales. Porque lo que nos ha pasado en política exterior, concretamente con Israel, es simplemente una muestra de que Europa no pinta, no somos nadie, por las fracturas internas. Si además no tienes fuerza militar, no eres un player internacional que juega con capacidad, no eres nadie. En este mundo hostil, en este mundo del derecho a la fuerza, no al derecho internacional. Pues en este mundo que estamos, o Europa construye espacios de cooperaciones reforzadas para abordar sus grandes tareas, o estamos perdidos. Andamos, andamos un poco justos de tiempo, entonces había dos preguntas, tú, Luismi, ya me contestaron. te ha contestado, bueno, entonces tú, Luismi, dos quedan, ¿no? Sí. ¿Os parece, podéis hacer las preguntas seguidas y que cualquiera de los dos ponentes os puedan responder? Y lo hacemos un poco... Y cerramos en 5 minutos. En 5 minutos. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Soy Consuelo Parra. Nací en Colombia, pero vivo en Vitoria hace 28 años. Ya soy vitoriana, española y todo. Gracias, Antonio, por la invitación a esta reunión tan interesante. Los felicito realmente a los ponentes, a Ramón, que te llevo en el corazón y te sigo hace muchísimos años. Pero bueno, yo quería preguntar, has hablado, Ramón, sobre el reconocimiento de las diversidades que hay en España, ¿no? No solamente las diversidades nacionales, ¿no? Entre las lenguas, sus costumbres y eso, sino que ahora obviamente pues el tema de la inmigración, ¿sí? Que es un tema pues candente, como lo hemos escuchado, es un tema también pues de mucho análisis, considero, ¿no? Y que realmente no se le da la importancia que tiene. Por poner simplemente una estadística muy sencilla, colombianos, ¿sí? En Vitoria, censados 6.400 colombianos, las personas que no tienen la nacionalidad. Colombianos que tienen la nacionalidad en Vitoria, somos en total 9.500 personas, que son colombianos solamente, sin decir latinoamericanos, y sin decir, porque los latinoamericanos pues tenemos la facilidad de obtener la nacionalidad más pronto, ¿no? Y las otras personas que tienen otro tipo de raíces pues tardan más, pero sin embargo ya en estos años ya han adquirido muchísimas personas la nacionalidad. Vale. Venimos hablando hace tiempo del tema de la necesidad de que haya personas migrantes en Euskadi, en España, en Europa, lo que acabas de comentar. No solamente por cuidados, que sí, por restauración y todas estas áreas, ¿no? Pero está el tema de la homologación de los diplomas extranjeros, ¿no? Obtenidos en el extranjero, que el Tribunal Superior lo ha echado atrás, ¿sí? Porque los diferentes colegios, ¿sí? han demandado, ¿sí? Entonces, pues, o sea, ¿qué país queremos? Ya, ¿Sí? pero tienes que, perdona que te interrumpa, el problema está en que las homologaciones de los títulos necesitan un proceso de, aquí hay muchos universitarios, un proceso de acreditación de las universidades que no conocemos
y que no permiten, digamos, una homologación generalizada sin más. O sea, que hay una cierta razón para que un país establezca un cierto orden en determinar quién es aparejador y quién no. O quién es dentista y quién no. Entonces, es verdad, es una tramitación súper compleja y yo comprendo que es muy injusta para mucha gente que ha estudiado en las universidades latinoamericanas, pero la razón que tiene el país de origen para establecer una regulación más rápida es que tiene que establecer compromisos de acreditación con muchas universidades desconocidas, y esto hace que todo sea tan difícil. Y te pido perdón, pero esa es la razón. Bueno, igual ahora Luis Nin... Sí, no, un minuto, porque antes, hablando de Europa, ya has manifestado tu posición, que comparto plenamente. Es decir, abrir el melón de la reforma de los tratados hoy no es realista. Pero ayer Mario Draghi, cuando recibió el Princesa de Asturias, dijo algo parecido a lo que yo pienso y también tú has dicho. Es decir, Europa debe transitar hacia una reforma federal, pero muchas decisiones federales o federalizantes las podemos tomar hoy a través de los procedimientos de cooperación reforzadas, en los ámbitos políticos, económicos y exteriores fundamentales para defender el papel de Europa en un mundo tan hostil como has dicho. Es decir, si puedes un poquito más reflexionar sobre esto. Yo no escuché a Draghi ayer, no tuve la oportunidad, pero voy a leerme su discurso, porque todo lo que dice Draghi a mí me parece interesantísimo. A mí es la hoja de ruta de Europa, es él. O sea, yo le tengo admiración. Yo me leí el informe en su día, 400 páginas, y sigo pensando que esa es la hoja de ruta. El problema es que la aplicación, la implementación de sus propuestas es súper difícil. Pongamos simplemente la articulación financiera. Es decir, ¿vamos a destinar 700.000 millones de euros todos los años a incrementar nuestra innovación y nuestra productividad? No. Porque en Europa nadie ya quiere, bueno, nadie no, los que no quieren un nuevo Next Generation, y sin embargo lo que él plantea es un Next Generation anual para poder abordarlo, y además lo dice el que fue el director del Banco Central. Quiere decir que realmente no hay posibilidad de hacer eso. Lo vamos a hacer, va a haber un Next Generation para defensa, 150.000 millones, no va a haber más, y no va a haber coincidencia en lo demás. El problema es poner de acuerdo antes lo he dicho, hay 40 laboratorios de tecnologías cuánticas, hay que ponerlos de acuerdo, que no respondan a planes nacionales, sino que respondan a un plan europeo de investigación. Y lo mismo con todas las grandes materias, para todos los gaps tecnológicos que tenemos, que son enormes. El problema está en poner de acuerdo a las naciones en esa dimensión. En poner de acuerdo, por ejemplo, para la eliminación de la unanimidad, como bien se sabe, en muchas materias que están impidiendo, concretamente en política exterior y en otras muchas, Europa está desarticulada desde el punto de vista de las presencias de opiniones públicas neonacionalistas, estatales, son, para mí, la verdadera metástasis de la Unión Europea en este momento son opiniones públicas que AfD en Alemania, 23%, tú vete recorriendo Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, es decir, plantean una concepción europea que no permite hacer esos esfuerzos superadores de la soberanía nacional en favor de una integración imprescindible. Ese es el problema. Que soñábamos con europeizar España y al final se ha españolizado Europa. Lo que hay en Europa ahora es ese caos de confrontaciones diversas y demás. Y yo creo que por una cosa que tú dijiste y que creo que es fundamental para el debate futuro, dicho en 10 segundos, la obsesión por el gobierno en vez de la obsesión por el Estado. Sí. Aquí se piensa en el gobierno permanentemente y muy poco en el Estado. Sí, es verdad. Oye, muchísimas gracias. Si os parece, le doy la voz a nuestro presidente de los federalistas vascos. Bueno, ekitaldi honi amaiera emateko hitz labur batzuk bakarrik. Bueno, se ha puesto de manifiesto, en primer lugar, muchas gracias a los dos intervinientes, y bueno, creo que yo realmente me he quedado plenamente satisfecho con las reflexiones de alguien como Ramón,
creo que las palabras que he dicho al presentarle, bueno, pues se han confirmado. Es un placer a alguien con esa trayectoria política oírle reflexionar más allá de los corsés de los partidos, del partido, y hacer reflexiones realmente estratégicas sobre el país. Y creo que es la gran ausencia que tenemos en estos momentos desde el mundo político. Creo que Ramón en este sentido es una excepción, y yo sí creo que tenemos que pedir a ETV como contraprestación, autorizarles a esta grabación, es a que nos den una copia de este acto. Creo que se ha puesto de manifiesto. Luego, bueno, claro, si entramos ya en Europa ya tenemos otro mundo. Creo que tanto en los dos ámbitos, en el ámbito europeo y en el ámbito español, se pone de manifiesto que en la sociedad actual tenemos ante nosotros unos retos para los que, sin embargo, hoy por hoy percibimos evidentemente que no hay mimbres para construir ese cesto que nos permita navegar en el futuro. Nosotros, ¿por qué planteamos que la reforma constitucional en sentido federal en España es necesaria, partiendo de la gran valoración positiva que hacemos del Estatuto y del desarrollo del autogobierno durante estos 45 años? Pues precisamente porque los retos que tenemos ante nosotros, tenemos dos vías, como ha explicado Ramón. Una vía podrá satisfacer algunos deseos a corto plazo de ciertos sectores políticos, pero nos lleva a un ordenamiento político inviable a largo plazo. ¿Y por qué es necesaria en España la reforma política, la reforma constitucional? Eso exige una primera clarificación que ha explicado muy bien Ramón, y que creo que es el gran problema por una parte del Partido Nacionalista Vasco y en otro sentido de Bildu. La necesidad de clarificar previamente cuál es el ámbito que puede abordar una reforma estatutaria, y la imposibilidad de tratar de reformar el sistema autonómico desde el Estatuto de Autonomía. Tenemos la experiencia fracasada, la experiencia frustrada de la reforma del Estatuto de Cataluña, y no podemos permitirnos, aunque hay fuerzas que insisten en intentar repetir una experiencia similar, no nos podemos permitir una experiencia repetida del fracaso del intento del Estatuto de Cataluña de reformar lo que es materia constitucional desde el Estatuto. Y hay muchas cosas importantes por hacer. ¿Por qué? Porque, como ha señalado Ramón, la Constitución, y ha habido en mi ámbito académico, muchos critican que la Constitución no cerró el modelo. Yo siempre he alabado la opción que se hizo en 1978. En aquel momento España tenía ante sí una serie de incógnitas que históricamente había sido incapaz de resolver, de despejar, y la Constitución puso los elementos que han permitido despejar esas incógnitas. Pero en este momento, al haber despejado esas incógnitas, nos encontramos con que el título octavo es puramente esquelético. No hay un gobierno del sistema autonómico en la Constitución. Y ese es un problema muy importante que permite que al final se opte por vías como las que se están optando, o mucho peor, como las que vislumbraba como un riesgo y una hipótesis el propio Ramón. Por tanto, la primera cuestión que hay que meter en la cabeza es que el Estatuto tiene un ámbito, el ámbito sobre todo interno, hacia adentro, etcétera, pero las competencias no pueden determinarse desde el Estatuto, y por tanto el interés de Euskadi, el interés de la sociedad vasca en implicarse en positivo en la reforma constitucional, una reforma constitucional que se adecúe también, en la medida de lo posible y en la medida que haya un acuerdo con todos los demás, a lo que nosotros consideramos como sociedad que es lo que necesitamos en ese autogobierno. Sin embargo, yo creo que hay dos problemas, dos tentaciones. El Partido Nacionalista Vasco, y lo viví yo directamente, a pesar de que la experiencia fue positiva, porque llegamos a un acuerdo muy sustancial, salvo tres cuestiones puramente políticas excepcionales. El Partido Nacionalista Vasco realmente, difícilmente para lo que tiene en la cabeza, tiene interés una reforma estatutaria como la que es posible.
y están jugando exclusivamente a la hipótesis de que de la disposición adicional primera, que he dicho entre paréntesis en relación con lo que nos ha contado Chema, lo paradójico es que la no aceptación de la enmienda nacionalista sobre la disposición adicional primera fue utilizada como excusa por el Partido Nacionalista Vasco para justificar su abstención en el referéndum constitucional, cuando la interpretación de la disposición adicional primera que se ha impuesto es la que defendía el Partido Nacionalista Vasco. Les ha salido redondo realmente. Se lo hemos facilitado, el sistema político español les ha puesto toda la alfombra para que al final se acabe imponiendo aquello que decían que había sido rechazado. Pero bueno, cerrando este paréntesis. Y por tanto tienen la tentación, y lo vimos en el grupo aquel de trabajo de elaboración del borrador, tienen la tentación de, aprovechando la coyuntura política, y la actual es magnífica para ese intento, que a través de la disposición adicional primera realmente el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales sea una puerta abierta a un sistema extraconstitucional. Y eso creo que no puede salir. Desde luego tengo claro que no lo podemos permitir, porque pone en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema. Y frente a lo que algunos creen aquí, la estabilidad del conjunto del sistema es esencial para la estabilidad del autogobierno vasco. No va a haber estabilidad del autogobierno vasco si no hay estabilidad del conjunto del sistema autonómico español, hoy por hoy y en el futuro que vislumbramos. Y el problema de Bildu, que claro, el reto es el que ha planteado Ramón, el reto sería integrar a Bildu, al menos en la literatura estatutaria, en la literatura, no en la normativa estatutaria, sino en la literatura estatutaria, ese preámbulo al que se refería Ramón. El problema es que hoy por hoy no han adquirido la madurez que eso exige para dar el paso, para aceptar, y siguen todavía pensando que no pueden echar por la borda el rédito histórico del terrorismo, que ha dado rédito histórico sin ninguna duda. Es inimaginable, sería inimaginable una izquierda abertzale, y yo que provengo de la izquierda abertzale lo sé, sería inimaginable una izquierda abertzale con la potencia que hoy tiene sin los 50 años de ETA. Es decir, ha tenido réditos para el PNV y ha tenido réditos para Bildu. Bildu sería inimaginable sin esos años. Por tanto, y sobre todo remarcar que el discurso descalificador del nacionalismo sobre el estatuto, transferencias pendientes, etcétera, es profundamente tramposo. Cuando hablas con gente del gobierno vasco, por tanto en el plano político como en los altos funcionarios, todo el mundo te reconoce que solo hay una cuestión pendiente, que es el famoso régimen económico de la seguridad social. Y lo demás es un discurso que les ha salido muy bien porque nadie ha sido capaz de destrozárselo. Ponen mucho acento en el número cuantitativo de competencias, etcétera. Bueno, cuando hablaban de 40 y tantas competencias, si usted lee el estatuto tiene menos títulos competenciales que las competencias que usted dice que faltan de transferir. Es decir, hay por una parte una concreción de aspectos puramente puntuales, que si multiplicásemos el conjunto de competencias transferidas nos encontraríamos con miles de competencias transferidas frente a 40 y algo. Es decir, que el término relativo es importante, y luego hay competencias sobrevenidas, competencias que no están en el estatuto, competencias que en el momento en que se aprueba el estatuto no existían en el funcionamiento de los poderes públicos, como inmigración, etcétera, con las características que tiene ahora, y sin reforma del estatuto pretenden que el estatuto ampare esas competencias. Y finalmente hay otras competencias que van claramente contra la Constitución. En Euskadi no hay puertos y aeropuertos de interés general. ¿Hay o no hay aeropuertos de interés general o puertos de interés general? ¿El puerto de Bilbao es un puerto de interés general, sí o no? Si es un puerto de interés general, con todas las consecuencias que eso tiene, constitucionalmente es competencia del Estado.
Por tanto, no es una transferencia pendiente. Será una transferencia o será una competencia que ustedes reivindican, pero que no encaja ni en la Constitución ni en el Estatuto. Por tanto, hemos empezado este acto diciendo que nosotros nos empeñamos como asociación en mantener la llamita encendida de la reclamación, del reconocimiento del Estatuto. Creo que será una llama pequeñita, pero desde luego ha sido una llama hoy de mucha calidad, de mucha fuerza y de mucha energía, y por tanto, en este sentido, plena satisfacción, y creo que ha sido un acierto haber contado con los oradores que hemos contado hoy, y un ruego sea a la Virgen de Begoña, a la de Estíbaliz, a cualquiera, por favor, que le hagan algo de caso a Ramón Jáuregui.